Canto séptimo del Purgatorio de Dante. Después de haber cambiado entre sí 3 o 4 veces corteses y halagüeños saludos, Sordello se hizo un poco atrás y dijo: ¿Quiénes sois? Mis huesos fueron sepultados en tiempo de Octavio, antes de que se hubiesen dirigido hacia esta montaña las almas dignas de subir hasta Dios. Yo soy Virgilio, que perdí el cielo por no tener fe y no por otro crimen. Así respondió mi guía. Como aquel que de improviso ve una cosa que le asombra y a la que no sabe si dar crédito o no, diciendo es, no es, así se quedó aquel. Después bajó los ojos, se adelantó humildemente hacia él y le abrazó en el sitio del cuerpo donde alcanza el pequeño. Oh gloria de los latinos, dijo, por quien nuestra lengua demostró lo que podía. Honor eterno del sitio donde yo nací. ¿Qué mérito o qué gracia permite que te presentes a mí? Si es que soy digno de oír tus palabras, dime si vienes del infierno y de qué recinto. He llegado hasta aquí pasando por todos los círculos del reino del llanto, respondióle. La virtud del cielo me guía y con ella vengo. No por lo que he hecho, sino por lo que no he hecho, he perdido el poder contemplar el alto sol que tú deseas y que conocí demasiado tarde. Allá abajo hay un sitio entristecido no por los martirios, sino por sus tinieblas, donde en vez de lamentos como gritos, sólo resuenan tristes suspiros. Allí estoy yo con los pequeños inocentes mordidos por los dientes de la muerte antes de que fueran lavados del pecado original. Allí estoy yo con aquellos que no se cubrieron con las 3 virtudes santas y que exentos de vicios conocieron y observaron las demás virtudes. Pero danos algún indicio, si es que puedes y sabes, a fin de que lleguemos más pronto al sitio donde tiene verdadero principio el purgatorio. Respondió: No tiene designado un sitio fijo, pero puedo recorrer su parte superior y su alrededor y servirte de guía durante el tiempo que me queda hoy para caminar. Pero mira cómo declina el día, y como no se puede andar de noche por arriba, es bueno que pensemos en dónde deberemos quedarnos. Un poco apartadas de aquí y a la derecha hay algunas almas. Si me lo permites, te conduciré a donde están, seguro de que te agradará conocerlas. ¿Cómo es eso?, le contestó. ¿Quien quisiera subir de noche se vería detenido por alguien? ¿O consistiría en que no podría subir? El buen Sordello pasó su dedo por el suelo diciendo: ¿Ves esta sola línea? Pues no la atravesarás después de haberse ocultado el sol, no por otra causa, sino porque te lo impedirán las tinieblas nocturnas, las cuales, con la omnipotencia del que las produce, contrarrestan nuestra voluntad. A pesar de ellas podría muy bien volverse abajo y recorrer la cuesta vagando en torno mientras el día tenga cerrado el horizonte. Entonces mi señor, como asombrado: Condúceme, dijo, a donde dices que puede agradarnos nuestra permanencia. Nos habíamos alejado un poco de allí cuando me apercibí de que el monte estaba hendido como los valles que hay en nuestro hemisferio. Iremos, dijo aquella sombra, allá donde la cuesta forma una cavidad y esperaremos en ella el nuevo día. Entre la alta cuesta y el camino llano había un sendero oblicuo que nos condujo a un lado de aquella cavidad, por donde la pendiente va siendo más suave que en su centro hasta que termina. El oro y la plata fina, la púrpura, el albayalde, el añil azul y brillante y las esmeraldas más recientemente talladas, en el momento en que se desprenden sus trozos, serían vencidos en brillantez por las hierbas y las flores de aquella cavidad como lo menor es vencido por lo mayor. La naturaleza no había ostentado solamente allí sus adornos, sino que con la suavidad de 1000 aromas había formado un olor indistinto y desconocido para nosotros. Allí vi sentadas sobre la verdura y entre las flores a algunas almas que desde fuera no podían distinguirse por ocultarlas las laderas del valle, las cuales estaban cantando el Salve Regina. No exijáis que os guíe hasta allí, nos dijo el mantuano que hasta entonces nos había acompañado, antes de que se oculte el poco sol que queda. Desde esta altura veréis los movimientos y conoceréis los rostros de todos esos, mejor que si estuvierais ya entre ellos en el mismo valle. Ese que está sentado más alto que los demás,
y que parece que ha descuidado lo que debía hacer sin que su boca acompañe en el canto a los otros, fue el emperador Rodolfo, que podía haber curado las heridas que han causado la muerte de Italia, de suerte que es demasiado tarde para que otro pueda reanimarla. Ese otro cuya presencia consuela a aquel, gobernó la tierra donde nace el agua que el Moldavia lleva al Elba y el Elba al mar. Llamóse Ottokar, y ya en mantillas fue mucho mejor que su hijo Venceslao, con toda su barba, por haberse dejado éste dominar por la lujuria y el ocio. Y aquel Romo que parece consultar con tanta intimidad a aquel otro que tiene tan benigno aspecto, murió huyendo y marchitando el lis. Mirad cómo se golpea el pecho. Ved a ese otro que suspirando ha hecho de la palma de su mano un lecho para su mejilla. Padre y suegro son del mal de Francia. Conocen que su vida fue grosera y viciosa, y de ahí proviene el dolor que los aflige. Aquel que parece tan membrudo y que canta acorde con el de pronunciada nariz, llevó ceñida la cuerda de toda virtud, y si después de él hubiese sido rey aquel jovencito que se sienta detrás, hubiera pasado bien el valor de padre a hijo, lo cual no se puede decir de sus otros herederos. Jacobo y Federico conservan los reinos, pero ninguno de ellos posee la menor parte de la herencia. Raras veces sale por las ramas la humana probidad, pues así lo quiere aquel que nos la da, para que se la pidamos. Mis palabras se dirigen al de larga nariz lo mismo que al otro, a Pedro, que canta con él, por quien se lamentan Pulla y Provenza. Cuanto más degenerada está la planta de su semilla, tanto más que Beatriz y Margarita se vanagloria hoy Constanza de su marido. Ved allí al rey de sencilla vida, a Enrique de Inglaterra, sentado completamente solo. Ese ha producido mejores retoños. Aquel que está en el suelo más bajo que los anteriores, mirando hacia atrás, es el marqués Guillermo, por quien Alejandría y sus guerreros hacen llorar hoy al Monferrato y al Canavés. Fin del canto séptimo del Purgatorio. Canto octavo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era llegada la hora en que se renueva el deseo de los que navegan y se enternece su corazón al recuerdo del día en que han dicho adiós a sus dulces amigos. Era la hora en que el nuevo peregrino siente aumentarse su cariño hacia sus parientes, si oye a lo lejos alguna campana que parece llorar el día que termina, cuando empecé a no oír nada y a mirar a una de aquellas almas que de pie hacía con su mano ademán de que le prestaran atención. Unió y levantó ambas manos, dirigiendo sus ojos hacia oriente como si dijese a Dios, no me cuido de otra cosa. Y salió tan devotamente de su boca el te lucisante y con tan dulces notas, que hizo que me olvidara de mí mismo. Las demás almas, con la misma dulzura y devoción, la acompañaron en todo el himno, teniendo la vista fija en las celestes esferas. Dirige aquí, oh lector, tus ojos hacia la verdad, porque el velo es ahora tan sutil que te será en efecto sumamente fácil el atravesarlo. Vi luego a aquel ejército gentil, pálido y humilde, que en silencio contemplaba el cielo como si esperara algo, y vi salir de las alturas y descender hacia abajo dos ángeles con dos espadas flamígeras, truncadas y privadas de sus puntas. Verdes como las tiernas hojas brotadas recientemente eran sus vestiduras, que agitadas por las verdes plumas de sus alas, flotaban por detrás a merced del viento. Uno de ellos se posó un poco sobre nuestras cabezas, el otro descendió hacia el lado opuesto, de suerte que entre ellos se encontraron colocadas las almas. Se distinguía perfectamente su blonda cabellera, pero al querer percibir sus facciones se extraviaba la vista lo mismo que se destruye una fuerza cuando la tensión es excesiva. Ambos vienen del seno de María, dijo Sordello, para guardar el valle contra la serpiente que acudirá a él en breve. Y yo, que no sabía por qué sitio había de venir, miré en derredor, y helado de terror me arrimé cuanto pude a las fieles espaldas. Sordello continuó, ahora descendamos hacia donde están esas grandes sombras y hablaremos con ellas. Les será muy grato veros.
Sólo había descendido 3 pasos, según creo, cuando ya me encontré abajo, y vi una que me miraba como si hubiera querido reconocerme. El aire iba ya oscureciéndose, pero no tanto que entre sus ojos y los míos no se dejase ver lo que antes me ocultaba. Vino hacia mí y yo me adelanté hacia ella. Noble juez, oh Nino, con cuánto placer vi que no estabas entre los condenados. No hubo amistoso saludo que no nos dirigiésemos. Después me preguntó: ¿cuánto tiempo hace que has llegado al pie de este monte a través de las lejanas aguas? Ah, le dije, esta mañana he llegado por el camino triste y estoy aún en la primera vida, aunque al hacer este viaje voy buscando con afán la otra. Apenas oyeron mi respuesta cuando Sordello y él retrocedieron como hombres poseídos de un repentino espanto. El uno se volvió hacia Virgilio y el otro hacia uno que estaba sentado gritando: «Ven, Conrado, ven a ver lo que Dios por su gracia permite». Después, dirigiéndose a mí, exclamó: «Por el particular reconocimiento que debes a éste que oculta de tal modo su primitivo origen que no se puede penetrar, cuando estés más allá de las anchurosas aguas, di a mi Juana que llame por mí allí donde se responde a los inocentes. No creo que su madre me ame ya, puesto que ha dejado las blancas tocas que la desventurada debe echar de menos algún día. Por ella se comprende fácilmente cuánto dura en una mujer el fuego del amor, si el ojo o el mismo tacto no lo alimenta. La víbora que campea en las armas de los milaneses no le proporcionará tan hermosa sepultura como se la hubiera proporcionado el gallo de Gallura. Así decía, y en todo su aspecto se veía impreso el sello de aquel recto celo que arde con mesura en el corazón. Mis ojos se dirigían ávidos hacia la parte del cielo donde son más lentas las estrellas, como las partes de la rueda más próximas al eje. Mi guía me preguntó: «Hijo mío, ¿qué miras allá arriba?». Y yo le contesté: «Aquellas 3 antorchas por las cuales está el polo ardiendo allá abajo». Repuso: «Las 4 brillantes estrellas que viste esta mañana han descendido desde allí, y esas han subido donde estaban aquellas». Mientras él hablaba, Sordello se le acercó, diciendo: «He aquí a nuestro adversario», y extendió el dedo para que lo viésemos. En la parte en que queda abierto el pequeño valle había una serpiente que quizá era la que dio a Eva el amargo manjar. Se adelantaba el maligno reptil por entre la hierba y las flores, volviendo de vez en cuando la cabeza y lamiéndose el lomo como un animal que se alisa la piel. Yo no lo vi, por lo cual no puedo decir cómo se movieron los azores celestiales, pero sí vi a uno y otro en movimiento. Sintiendo que sus verdes alas hendían el aire, huyó la serpiente, y los ángeles se volvieron a su puesto con vuelo igual. La sombra que se acercó al juez cuando éste la llamó no dejó un momento de mirarme durante todo aquel asalto. Que la antorcha que te conduce hacia arriba encuentre en tu voluntad tanta cera como se necesita para llegar al sumo esmalte, empezó a decir. Si sabes alguna noticia positiva de Valdimagra o de su tierra circunvecina, dímela, pues yo era señor de aquel país. Fui llamado Conrado Malaspina, no el antiguo, sino un descendiente suyo, y tuve para con los míos un amor que se purifica aquí. Oh, le contesté, no estuve nunca en vuestro país, pero ¿a qué parte de Europa no habrá llegado su fama? La gloria que honra vuestra casa da tal renombre a sus señores y a la comarca entera que tiene noticia de ella aun aquel que no la ha visitado. Y os juro, así pueda llegar a lo alto de este monte, que vuestra honrosa estirpe no pierde la prez que la han conquistado su bolsa y su espada. Sus buenas costumbres y excelente carácter la colocan en tan privilegiado puesto que aunque el perverso jefe aparte al mundo del verdadero camino, ella va por el recto sendero despreciando el torcido. Él replicó: «Ve, pues, que antes de que el sol entre 7 veces en el espacio que Aries con sus 4 patas cubre y abarca, esa opinión cortés te será clavada en medio de la cabeza con clavos mayores que lo pueden ser las palabras de otro si no se cambia el curso de la providencia». Fin del canto octavo del Purgatorio.
Canto noveno del Purgatorio de Dante. La concubina del viejo Titón, desprendiéndose de los brazos de su dulce amigo, ostentaba ya por las orillas de oriente toda su blancura. En su frente resplandecían ricas pedrerías que representaban la figura del frío animal que con su cola hiere a los hombres. La noche había ya dado 2 de los pasos con que sube a nuestro hemisferio hacia el sitio en que nos encontrábamos, mientras que el tercero hacía inclinar sus alas, cuando yo, que tenía conmigo todo lo que procede de Adán, vencido por el sueño, me tendí en la hierba donde estábamos sentados los 5. En la hora inmediata al alba en que la golondrina empieza sus tristes endechas, quizá en memoria de sus primeros dolores, y en que nuestro espíritu, desprendido de la materia y menos preocupado con los pensamientos terrenales, es casi divino en sus visiones, me parecía ver entre sueños un águila con plumas de oro suspendida del cielo, con las alas abiertas y preparada a bajar, y me parecía además estar allí donde Ganimedes abandonó a los suyos cuando fue arrebatado a la celeste asamblea. Pensaba entre mí, quizá esta águila tiene la costumbre de no cazar más que aquí, y puede ser que se desdeñe de transportar sus plantas a otro sitio. Después me parecía que dando algunas vueltas bajaba terrible como un rayo y me arrebataba hasta la esfera del fuego, donde parecía que ardiésemos los dos y aquel incendio imaginario era tan ardiente que hizo que se desvaneciese mi sueño. No de otra suerte se estremeció Aquiles paseando en torno suyo sus ojos despiertos sin saber dónde se encontraba, cuando la madre de Quirón le transportó mientras dormía en sus brazos a Asciro, de donde le sacaron después los griegos, como me estremecí yo, tanto que el sueño huyó de mi rostro y me puse pálido como el hombre a quien hiela el espanto. A mi lado estaba únicamente mi sostén. El sol había salido hacía ya más de 2 horas y tenía mi rostro vuelto hacia el mar. No temas, dijo mi señor, tranquilízate, porque estamos en buen sitio. Lejos de reprimirlo, da rienda suelta a tu vigor. Has llegado ya al purgatorio. Mira ahí el muro que le cerca en derredor. He ahí la entrada que interrumpe al muro. Durante el alba que precede al día, mientras que tu alma dormía dentro de tu cuerpo, sobre las flores que adornan aquel suelo, vino una dama y dijo: Yo soy Lucía. Déjame coger a ese que duerme y haré que recorra más ágilmente su camino. Sordelo se quedó y las demás sombras también. Ella te cogió y cuando fue de día empezó a subir hacia aquí y yo seguí sus huellas. Aquí te dejó, habiéndome antes designado sus bellos ojos aquella entrada abierta, y después ella y tu sueño desaparecieron al mismo tiempo. Me quedé como el hombre que ve desvanecida una duda y trueca su miedo en seguridad cuando le han descubierto la verdad. Al verme mi guía más tranquilo, empezó a subir hacia el muro y yo seguí por aquella altura tras él. Lector, bien ves cómo ensalzo el objeto de mis cantos. No te admires, pues, si procuro sostenerlo cada vez con más arte. Nos aproximamos y llegamos a aquel sitio donde antes me había parecido roto el muro como por una brecha que separa una muralla. Allí vi una puerta que tenía en su umbral y para llegar hasta ella 3 escalones de distintos colores y un portero que aún no había proferido ninguna palabra. Y como yo abriese cada vez más los ojos, le vi sentado sobre el último escalón, con tan luminoso rostro que no podía fijar en él mi vista. Tenía en la mano una espada desnuda que reflejaba sus rayos de tal modo hacia nosotros que en vano procuré muchas veces dirigir mis miradas hacia ella. Decidme desde ahí, ¿qué queréis? Empezó a decir. ¿Dónde está el que os acompaña? Tened cuidado de que vuestra llegada no os sea funesta. Una dama del cielo, enterada de estas cosas, le respondió mi amo, nos ha dicho hace poco tiempo, id allá, allí está la puerta. Ella guíe felizmente vuestros pasos, replicó el cortés portero. Llegad, pues, y subid nuestros escalones. Nos adelantamos. El primero era de mármol blanco, tan bruñido y terso que me reflejé en él tal como soy. El segundo era más oscuro que el perso.
de una piedra calcinada y áspera, resquebrajada a lo largo y a través. El tercero, que era el más elevado, me parecía de un pórfido tan rojo como la sangre que brota de las venas. Sobre este último tenía ambas plantas el ángel de Dios, el cual estaba sentado en el umbral, que me pareció formado de diamante. Mi guía me condujo de buen grado por los 3 escalones, diciendo: «Pide humildemente que se abra la cerradura». Me postré devotamente a los pies santos. Le pedí por misericordia que abriese, pero antes me dio 3 golpes en el pecho. Con la punta de su espada me trazó 7 veces en la frente la letra P y dijo: «Procura lavar estas manchas cuando estés dentro». La ceniza o la tierra seca serían del color de sus vestidos, y de debajo de ellos sacó 2 llaves. La una era de oro y la otra de plata. Primero con la blanca y luego con la amarilla hizo a la puerta lo que yo deseaba. Cuando una de estas llaves falsea y no gira con regularidad por la cerradura, nos dijo, esta entrada no se abre. Una de ellas es más preciosa, pero la otra requiere más arte e inteligencia antes de abrir, porque es la que mueve el resorte. La tengo de Pedro, que me dijo que me equivocara más bien en abrir la puerta que en tenerla cerrada, mientras que los pecadores se prosternen a mis pies. Después empujó la sagrada puerta diciendo: «Entrad, mas debo advertiros que quien mira hacia atrás vuelve a salir». Entonces giraron sobre sus goznes las hojas de la puerta del reino sagrado, las cuales son de un metal macizo y sonoro. No resonó ni se mostró tan estridente la roca Tarpeya cuando se arrojó de ella al buen Metelo para que después quedase vacía. Yo me volví atento al primer ruido y me pareció oír una voz que cantaba entre otros dulces acordes Te Deum laudamus. Tal impresión hizo en mí aquello que oía como la que ordinariamente se experimenta cuando se oye el canto acompañado del órgano, que tan pronto se perciben como dejan de percibirse las palabras. Fin del canto noveno del Purgatorio. Canto décimo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando traspasamos el umbral de la puerta que la mala inclinación de las pasiones no permite que sea frecuentada, porque hace que parezca recta la vía tortuosa, observé por el ruido que produjo que se había vuelto a cerrar, y si yo hubiera vuelto mis ojos hacia ella, ¿qué excusa hubiera sido digna de tal falta? Subíamos por la hendidura de una roca cuyas sinuosidades de una y otra parte parecían las de la ola que huye y vuelve luego. Aquí, dijo mi guía, es preciso que tengamos alguna precaución al acercarnos, ya por un lado o por el otro de las ondulaciones de esta hendidura. Y este cuidado hizo tan lentos nuestros pasos que la luna, entonces menguante, llegó a su lecho para descansar antes de que nosotros hubiéramos llegado a la salida de aquella. Al vernos, sin embargo, libres y al descubierto allí donde el monte se interna, yo fatigado y ambos inciertos del camino que debíamos seguir, nos quedamos en una plataforma más solitaria que un sendero a través del desierto. Desde el borde del abismo hasta el pie de la alta calzada que va siempre subiendo, sólo se hubiera metido 3 veces un cuerpo humano, y tan lejos como podían volar mis ojos, ya hacia la izquierda, ya hacia la derecha, me parecían los lados de la plataforma siempre a igual distancia. Aún no habían subido nuestros pies por aquella vía cuando observé que aquel despeñadero, que por lo rápido no permitía su subida, era de mármol blanco y tan adornado de bajos relieves que no ya Policleto, sino la naturaleza los hubiera admirado para vergüenza suya. El ángel que bajó a la tierra con el decreto de la paz por tantos años suspiradas y abrió las puertas del cielo después de su larga prohibición, se ofreció a nuestra vista con tanta verdad y en tan dulce actitud esculpido que no parecía una figura silenciosa. Se hubiera jurado que estaba diciendo «Ave», porque también estaba allí representada aquella que dio vueltas a las llaves que abrían el supremo amor. En su actitud se veían impresas estas palabras: «Ecce ancilla Dei», tan propiamente como aparece una figura sellada en la cera. No fijes tu imaginación en un solo punto,
me dijo el dulce maestro que me tenía cerca de sí hacia el lado en que los hombres tienen el corazón. Por lo cual volví mi rostro y vi después de María y hacia el sitio en que se encontraba el que me hacía avanzar otra historia esculpida en la roca, por lo cual pasé al otro lado de Virgilio y me aproximé a fin de examinarla mejor. Estaban tallados en el mismo mármol el carro y los bueyes conduciendo el arca santa tan temida de quien quiere desempeñar un cargo que Dios no le ha confiado. Delante de ella veíase alguna gente dividida en 7 coros que hacía decir a uno de mis 2 sentidos, sí canta, y al otro, no canta. En igual discordancia ponía a mis ojos y a mi nariz el humo del incienso que estaba allí representado. El humilde salmista, danzando y saltando, precedía al vaso bendito, y en aquella ocasión era más y menos que rey. Desde lo alto de un gran palacio que había en el frente, Micol lo contemplaba como una mujer desdeñosa y triste. Moví mis pies fuera del sitio en que me encontraba para examinar de cerca otra historia que resaltaba después de Micol. Allí estaba escrita en piedra la alta gloria del príncipe romano, cuya virtud excitó a Gregorio a tan gran victoria. Hablo del emperador Trajano. Asida al freno de su caballo se veía a una viuda llena de dolor y deshecha en lágrimas. En torno suyo se distinguía una considerable multitud de caballeros y por encima de sus cabezas se agitaban al viento las águilas de oro. La desventurada entre todos ellos parecía decir: Señor, véngame de la muerte de mi hijo, que me ha traspasado el corazón. Y él responderle: espérate a que vuelva. Y ella replicar como persona a quien su mismo dolor hace impaciente: Señor mío, ¿y si no vuelves? Y él: aquel que se halla en mi lugar te vengará. Y ella: ¿qué te importa el bien que pueda hacer otro si te olvidas del que puedes hacer tú? Y él por último: tranquilízate, es preciso que cumpla con mi deber antes de ponerme en marcha. La justicia lo quiere y la piedad me detiene. Aquel que no vio jamás cosa nueva produjo estas palabras visibles, nuevas para nosotros, porque no se encuentran en la tierra otras iguales. Mientras que yo me deleitaba contemplando aquellas imágenes de tanta humildad, tanto más preciosas a la vista cuanto que sabía quién había sido su artífice, el poeta murmuraba: mira cuántas almas se dirigen hacia acá con lento paso. Ellas nos conducirán a las gradas superiores. Mis ojos, ocupados en mirar atentamente las novedades de que se mostraban tan ávidos, no fueron tardos en volverse hacia él. No quiero, oh lector, que te apartes de tus buenas disposiciones para oír cómo Dios quiere que se paguen las deudas. No prestes atención a la forma de estas penas, sino a lo que en pos de ellas vendrá. Piensa que en último y peor resultado no pueden prolongarse más allá de la gran sentencia. Yo empecé a decir: Maestro, lo que veo dirigirse hacia nosotros no me parecen personas, e ignoro lo que es, pues mi vista se desvanece. Me contestó: la abrumadora condición de sus tormentos les hace inclinarse de tal modo hacia el suelo que mis ojos dudaron al principio, pero mira allí fijamente. Descubre con tu vista lo que viene debajo de aquellas peñas, y podrás juzgar cuál es el tormento de cada uno de ellos. Oh cristianos soberbios, miserables y débiles, que enfermos de la vista del entendimiento os fiáis en vuestros pasos retrógrados. ¿No observáis que somos gusanos nacidos para formar la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento hacia la justicia de Dios? ¿Por qué se eleva soberbio vuestro ánimo cuando solo sois defectuosos insectos, como crisálidas que no llegan a desarrollarse? Así como para sostener un piso o un techo se ve a veces por repisa una figura con las rodillas dobladas hasta el pecho, la cual, a pesar de ostentar una fingida ferocidad, produce verdadera aflicción en quien la mira, del mismo modo vi yo aquellas almas cuando las examiné con cuidado. Es cierto que estaban más o menos contraídas, según que era mayor o menor el peso que soportaban, y aquella que con más paciencia procedía en sus movimientos parecía decir llorando: no puedo más. Fin del canto 10º del Purgatorio. Canto 11º del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público.
Oh Padre nuestro que estás en los cielos, no circunscrito en ellos, sino porque desde arriba se difunde principalmente tu amor hacia los primeros seres de la creación. Alabado sea tu nombre y tu virtud por todas las criaturas, así como se deben dar gracias a tu alta sabiduría. Venga a nosotros la paz de tu reino, a la que no podemos llegar por nosotros mismos, a pesar de toda nuestra inteligencia, si ella no se dirige hacia nosotros. Así como los ángeles te sacrifican su voluntad entonando hosanna, deben sacrificarte la suya los hombres. Danos hoy el pan cotidiano, sin el cual retrocede por este áspero desierto aquel que más se afana por avanzar, y así como nosotros perdonamos a cada cual el mal que nos ha hecho sufrir, perdónanos tu benigno sin hacer caso a lo que hemos merecido. No pongas a prueba nuestra virtud, que tan fácilmente se abate, contra el antiguo adversario, sino líbranos de él que la hostiga de tal modo. No te dirigimos en nuestro favor, oh Señor amado, esta última súplica, pues ya no tenemos necesidad de ella, sino en el de los que tras nosotros quedan. Orando de esta suerte, por ellas y por nosotros, iban aquellas almas soportando su carga, semejante a aquella que a veces se cree llevar entre sueños. Desigualmente cargadas, caminaban desfallecidas alrededor del primer círculo, a fin de purificarse de las tinieblas del mundo. Si desde allí siempre se ruega por nosotros, ¿qué podrán decir y hacer por ellos desde aquí los que tienen tan bien cimentada su voluntad? Es preciso ayudarles a lavarse las manchas que del mundo llevaron para que puedan llegar, limpios y leves, hasta las estrelladas esferas. Ah, que la justicia y la piedad os aligeren pronto de vuestro peso, de modo que podáis desplegar las alas que os eleven según vuestro deseo. Mostradnos por qué sitio se va más pronto hacia la escala, y si hay más de un camino, enseñadnos cuál es el menos pendiente, pues este que viene conmigo es muy lento para subir a causa de la carne de Adán de que va revestido. No pudimos averiguar de quién procedían las palabras que respondieron a las que había proferido aquel a quien yo seguía, pero fueron éstas: Venid con nosotros a mano derecha por la orilla y encontraréis un sendero por donde puede subir una persona viva. Y si no me viera embarazado por esta peña, que doma mi soberbia cerviz y me obliga a llevar la cabeza baja, miraría a ese que vive aún y no se nombra, para ver si lo conozco y a fin de excitar su piedad por mi suplicio. Yo fui latino e hijo de un gran toscano. Mi padre fue Guillermo Aldobrandeschi. No sé si habréis oído alguna vez su nombre. La antigua sangre y las brillantes acciones de mis antepasados me hicieron tan arrogante que no pensando en nuestra madre común, tuve tanto desprecio hacia los demás hombres, que este desprecio causó mi muerte, como saben los sieneses, y como sabe en campañático todo el que habla. Yo soy Humberto, y no es a mí solo a quien ha perjudicado el orgullo, sino que también ha acarreado la desgracia de todos mis parientes. Por mis pecados me veo en la precisión de soportar aquí este peso hasta dejar a Dios satisfecho, pues que no lo hice entre los vivos, debo hacerlo entre los muertos. Al oírle bajé la cabeza, y uno de ellos, que no era el que hablaba, se volvió bajo el peso que lo agobiaba, me vio, reconocióme y me llamó teniendo los ojos fijos con gran trabajo en mí, que caminaba inclinado junto a ellos. Oh, le dije, ¿no eres tú Oderisi, honor de Agobio, y de aquel arte a que llaman iluminar en París? Hermano, me dijo, más agradan los dibujos que ilumina Francisco Bolognese, ahora todo el honor es suyo, si bien yo participo de él. No hubiera yo sido en vida tan cortés, a no ser por el gran deseo de sobresalir en mi arte que dominaba mi corazón. De tal soberbia aquí se paga la pena, y estoy aquí gracias a que cuando aún podía pecar, volví mi alma a Dios. Oh vanagloria del poder humano, cuán poco dura la frescura de tus verdes hojas cuando no alcanza épocas de ignorancia. Creía Cimabue ser árbitro en el campo de la pintura, y ahora es Giotto al que se aclama, de modo que ha quedado oscurecida la fama de aquel. De igual suerte ha despojado a uno y a otro Guido de la gloria de la lengua, y quizá ha nacido ya quien arrojará a ambos de su nido. El rumor del mundo no es más que un soplo que tan pronto viene de un lado como de otro y cambia de nombres por lo mismo que cambia de sitios. ¿Cómo será mayor tu fama, separando de ti tu cuerpo envejecido o muriéndote antes de dejar el pappo y el dindi,
y antes de que transcurran 1000 años, espacio de tiempo comparado con la eternidad mucho más corto que lo es un abrir de ojos respecto al círculo que más lentamente se mueva en el cielo. En toda Toscana resonó el nombre de aquel que camina lentamente hacia ti, y ahora apenas se murmura en Siena, de donde era señor cuando fue destruida la ira florentina, que en aquel tiempo era tan altanera como prostituta ahora. Vuestra fama es semejante al color de la hierba, que viene y va, y el que la decolora es el mismo que hace brotar sus tiernos tallos. Le contesté, tus palabras, llenas de verdad, infunden en mi corazón una buena humildad, y abaten mi hinchazón. Pero ¿quién es ese de quien hablabas ahora? Es, me respondió, Provenzano Salvani, y está aquí porque tuvo la presunción de tener entre sus manos todo el gobierno de Siena. Ha marchado y continúa marchando sin reposo desde que murió. En tal moneda paga quien allá se ha mostrado demasiado audaz. Le repliqué, si un espíritu que espera, antes de arrepentirse, llegar al límite de la vida, permanece en la parte inferior de la montaña y no la asciende, a no ser que tenga en su ayuda una ferviente oración, hasta haber transcurrido un espacio de tiempo igual al que vivió, ¿cómo es que se le ha permitido que venga aquí? Cuando vivía en medio de su mayor gloria, dijo, se plantó en la plaza de Siena deponiendo toda vergüenza, y allí, para librar a un amigo suyo del sufrimiento que soportaba en la prisión de Carlos, se portó de modo que temblaban todas sus venas. No te diré más. Sé que te hablo en términos oscuros, pero no transcurrirá mucho tiempo sin que tus conciudadanos obren de modo que te permitirán penetrar su sentido. Esta acción le ha permitido traspasar los límites del purgatorio. Fin del canto 11 del Purgatorio. Canto 12 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Unidos como bueyes bajo el yugo, íbamos aquella alma y yo, mientras lo permitió mi dulce pedagogo, pero cuando dijo, déjale y sigue, que aquí es bueno que cada cual dé cuanto impulso pueda a su barca con la vela y con los remos, erguí mi cuerpo como conviene que ande el hombre, por más que mis pensamientos continuaron siendo humildes y sencillos. Había emprendido la marcha y seguía de buen grado los pasos de mi maestro, mostrando ambos nuestra agilidad, cuando me dijo, mira hacia abajo, pues será bueno a fin de que no sea tan penoso el camino que veas la huella de tus pasos. Así como las tumbas construidas en el pavimento de las iglesias para perpetuar la memoria de los enterrados llevan inscrito su nombre, por lo que se prorrumpe muchas veces en lágrimas ante el punzante recuerdo que excitan, y que sólo hace sentir sus efectos en las almas piadosas, de igual suerte vi yo allí cubierto de figuras, pero de parecido más exacto a causa de su artífice, todo aquel terreno llano que forma un camino saliendo fuera de la falda del monte. Veía por un lado a aquel que fue creado más noble que las demás criaturas, cayendo desde el cielo como un rayo. Veía en otro lado a Briareo, herido por el dardo celestial, yaciendo en el suelo y oprimiéndolo con el peso de su helado cuerpo. Veía a Timbreo, a Palas y a Marte, armados aún y en derredor de su padre, contemplando los esparcidos miembros de los gigantes. Veía a Nemrod al pie de su gran obra, mirando con ojos extraviados a los que fueron en Sennaar soberbios como él. Oh Níobe, con cuán desolados ojos te veía representada en el camino entre 7 y 7 hijos muertos. Oh Saúl, cómo te me apareciste muerto por tu propia espada en Gelboé, que desde entonces no ha vuelto a sentir lluvia ni rocío. Oh loca Aracnea, también te contemplaba ya medio convertida en araña, triste sobre los restos de la obra que redundó en tu daño. Oh Roboam, tu imagen no parece aquí tan amenazadora, sino que llena de espanto va conducida en un carro antes de que otros te expulsen. El duro mármol mostraba además lo caro que hizo pagar Alcmeón a su madre su desastroso adorno. Representaba también el modo como se arrojaron los hijos de Sennacherib sobre su padre dentro del templo, dejándole allí muerto. Estaba representada asimismo la ruina y el cruel castigo de Ciro cuando le dijo Tamaris,
¿Tienes sed de sangre? Pues de sangre te inundo. Aparecía por último la derrota de los asirios después de la muerte de Holofernes y también el destrozo que sufrieron. Veía a Troya convertida en cenizas y en ruinas. Oh Ilión, cuán abatida y vil te representaba la escultura que allí se distinguía. ¿Quién fue el maestro que guió el pincel o el buril, que reprodujo las sombras y las actitudes que debería admirar allí el talento más sutil? Los muertos parecían muertos y vivos los vivos. El que presenció el hecho no vio mejor que yo la verdad de cuanto iba pisando mientras caminé inclinado. Ea pues, hijos de Eva, enorgulleceos, marchad con mirada altiva y no inclinéis el rostro de modo que podáis ver el mal sendero. Habíamos dado ya una gran vuelta por el monte y el sol estaba más adelantado en su camino de lo que se figuraba nuestro preocupado espíritu, cuando aquel que siempre andaba atento empezó a decir: levanta la cabeza, no es tiempo ya de ir tan pensativo. Mira allí a un ángel que se prepara a venir hacia nosotros y ve también que se retira del servicio del día la sexta esclava. Reviste tu rostro y tus movimientos de cierta reverencia, a fin de que le plazca conducirnos más arriba. Piensa en que este día no volverá a hacer brillar sus rayos. Estaba yo tan acostumbrado por sus amonestaciones a no desperdiciar el tiempo que su lenguaje, con respecto a este punto, no podía parecerme oscuro. La hermosa criatura venía en nuestra dirección vestida de blanco y su rostro titilaba como matutina estrella. Abrió los brazos y después las alas, diciendo: venid, aquí cerca hay gradas y puede subirse fácilmente por ellas. Qué pocos acuden a esta invitación. Oh raza humana, nacida para extender su vuelo hacia lo alto, ¿por qué el menor soplo de viento te hace caer así? Nos condujo hacia donde la roca estaba cortada. Allí agitó sus alas sobre mi frente y después me prometió un viaje seguro y tranquilo. Así como cuando se sube a mano derecha por la montaña en que se asienta la iglesia que domina a la bien gobernada ciudad que está sobre el Rubacane, es menor la aspereza de la cuesta a causa de las escaleras que se hicieron en la edad en que estaban seguros los registros y las medidas públicas. Así es más dulce la escarpada pendiente que viene a terminar aquí desde el otro círculo, pero cuyas altas paredes de piedra apenas permiten el paso de una persona. Cuando procurábamos internar por allí nuestros cuerpos, oímos algunas voces cantando Beati pauper spiritu, de tal modo que no pueden expresarlo las palabras. Ah, qué diferentes son estos desfiladeros de los del infierno. En aquellos se entra oyendo cánticos y en estos horribles lamentos. Subíamos ya por la escalera santa y me parecía a mí mismo ir más ligero de lo que iba antes por el camino llano, así es que exclamé: Maestro, dime, ¿de qué peso me han aliviado, puesto que apenas experimento fatiga alguna al caminar? Respondióme: cuando las P impresas en tu frente, pero ya casi borradas, hayan desaparecido enteramente como una de ellas, tus pies se someterán de tal modo a tu voluntad que no sólo no sentirán cansancio alguno, sino que continuarán con placer el camino. Al oír esto, hice yo como aquellos que van sin comprender una cosa que preocupa su imaginación, hasta que se la hacen sospechar los ademanes de otro, y entonces su mano les ayuda a acertarla, y busca, y encuentra, y llena el oficio que la vista no podía desempeñar. Así es que, extendiendo los dedos de la mano derecha, sólo encontré 6 letras de las que el ángel que tenía las 2 llaves había grabado sobre mi frente. Al ver esto, mi guía sonrió. Fin del canto 12º del Purgatorio. Canto 13º del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Habíamos llegado a lo alto de la escala donde por la segunda vez forma una planicie la montaña en cuya ascensión se purifican los pecadores. Allí se encuentra también un círculo, como el primero, en derredor de su altura, pero estrechándose más pronto su arco. En él no hay esculturas ni nada que lo parezca. Así sus extremidades como el camino están desnudos de todo adorno y la piedra que lo forma tiene un color lívido.
Si esperamos aquí a alguien para preguntarle por el camino que hemos de seguir, decía el poeta, temo que tardaremos en decidirnos. Después dirigió fijamente su vista hacia el sol, hizo de su pierna derecha un centro y giró hacia la izquierda. Oh dulce luz, en quien entro confiado por el nuevo camino, condúcenos, decía, como debe conducirse al que aquí entra. Tú das calor al mundo, tú le iluminas, tus rayos, pues, deben servir siempre de guía, a menos que otra razón te obligue a hacer lo contrario. Ya habíamos recorrido en poco tiempo y merced a nuestra activa voluntad un trayecto igual al que allá abajo se cuenta por una milla, cuando oímos, pero no vimos volar hacia nosotros a algunos espíritus que, hablando, invitaban cortésmente a tomar asiento en la mesa de amor. La primera voz que pasó volando decía distintamente «Vinum non habent», y se alejó repitiéndolo por detrás de nosotros. Antes que dejara de percibirse enteramente a causa de la distancia, pasó otra gritando «Yo soy Orestes», y tampoco se detuvo. «Oh padre», dije yo, «¿qué voces son estas?» Y mientras esto preguntaba, oímos una tercera que decía «Amad a los que os han hecho daño». El buen maestro me contestó «En este círculo se azota el delito de la envidia, pero las cuerdas del látigo están agitadas por el amor. El freno de los pecadores produce distinto sonido. Creo que lo oirás, según me parece, antes de que llegues al paso del perdón. Pero ten bien fijos tus ojos a través del aire y verás a algunas almas tendidas delante de nosotros, apoyada cada cual a lo largo de la roca. Entonces abrí los ojos más que antes, miré hacia adelante y vi sombras con mantos cuyo color no era muy diferente del de la piedra. Después que hubimos avanzado más, oí exclamar «María, ruega por nosotros», exclamar «Miguel y Pedro y todos los santos». No creo que hoy exista en la tierra un hombre tan duro que no se sintiese movido de compasión hacia lo que vi enseguida, pues cuando llegué junto a aquellas y pude observar sus movimientos, sentí que se escapaba de mis ojos un gran dolor. Me parecían cubiertas de vil cilicio, cada cual sostenía a otra con la espalda, y todas lo estaban a su vez por la roca, como los ciegos, a quienes falta su subsistencia, que se fijan en los perdones y solicitan el socorro de sus necesidades, apoyando cada uno su cabeza sobre la del otro, para excitar más pronto la piedad, no por medio de sus palabras, sino con su aspecto que no contrista menos. Y del mismo modo que el sol no llega hasta los ciegos, así también el cielo no quiere mostrarse a las sombras de que hablo, pues todas tienen sus párpados atravesados y cosidos por un alambre, como los gavilanes salvajes cuando no están domesticados. Mientras que iba andando me parecía inferir una ofensa porque veía a otros sin ser visto, por lo cual me volví hacia mi prudente consejero. Bien sabía él lo que quería significar mi silencio, así es que no esperó mi pregunta, sino que me dijo «Habla y sé breve y sensato». Virgilio caminaba a mi lado por aquella parte de la calzada desde donde se podía caer, pues no estaba resguardada por ningún pretil. Hacia mi otro lado estaban las devotas sombras que lanzaban con tanta fuerza las lágrimas a través de su horrible costura que bañaban con ellas sus mejillas. Me dirigí a ellas y les dije «Oh gente segura de ver la más alta luz del cielo, único fin a que aspira vuestro deseo. Ojalá que la gracia disipe pronto las escamas de vuestra conciencia, de tal suerte que corra por ella puro y claro el río de vuestra mente. Me será muy grato y dulce que me digáis si entre vosotras hay alguna alma que sea latina, a quien quizá podrá ser útil el que yo la conozca. Oh hermano mío, cada una de nosotras es ciudadana de una verdadera ciudad, pero tú querrás decir si hay alguna alma que haya peregrinado en vida por Italia. Estas palabras creí percibir en respuesta a las mías un poco más adelante del sitio en que me encontraba, por lo cual me hice oír más hacia ese lado. Entre las demás sombras vi una que parecía estar a la expectativa, y si alguien pregunta cómo pude apercibirme de ello, consistía en que tenía la barba levantada como los ciegos. Espíritu, le dije, que te abates para subir. Si eres aquel que me ha respondido, dame cuenta de tu país y de tu nombre. Yo fui Sienés, respondió, y estoy aquí, con estos otros, purificando mi vida culpable,
suplicando con lágrimas a aquel que debe concedérsenos. No fui sabia, por más que me llamaran sapia, sabia, y me alegraron más los daños de otros que mis propias venturas, y porque no creas que te engaño, oye si fui tan loca como te digo. Descendía ya por la pendiente de mis años cuando mis conciudadanos se encontraron cerca de Colle a vista de sus adversarios, y yo rogaba a Dios lo mismo que él quería. Fueron destrozados y reducidos en aquel sitio al paso amargo de la huida, y al ver aquella caza experimenté tal contento que ningún otro puede igualársele. Mientras tanto elevaba al cielo mi atrevida faz, gritando a Dios: ahora ya no te temo, como hizo el mirlo engañado en invierno por algunos días apacibles. Hacia el fin de mi vida quise reconciliarme con Dios, y aún no hubiera pagado mi deuda por medio de la penitencia, a no ser porque me tuvo presente en sus santas oraciones Pedro Petiñano, que se apiadó de mí movido de su caridad. Pero ¿quién eres tú que vas informándote de esta suerte, con los ojos libres según creo, y que hablas respirando? También estarán mis ojos cosidos aquí, le dije, pero por poco tiempo, pues el delito que cometí mirando con ellos envidiosamente ha sido pequeño. De más miedo está llena el alma mía ante el recuerdo de abajo, pues ya siento gravitar sobre mí el peso de que van cargados los que allí están. Ella me preguntó: ¿quién te ha conducido, pues, aquí arriba entre nosotros, si crees volver abajo? Contestéle: ese que está conmigo y no pronuncia una palabra. Vivo estoy, por lo cual dime, espíritu elegido, si quieres que mueva allá arriba en tu favor los pies mortales. Oh, esa sí que es una cosa nunca oída, repuso, y una gran señal de que Dios te ama. Así es que te ruego que me auxilies con tus oraciones, y te suplico por aquello que más desees, que si vuelves a pisar la tierra de Toscana, me pongas en buen lugar con mis parientes. Los verás entre aquella gente vana que confía en Talamone, y esa esperanza, más descabellada que la de encontrar la diana, los perderá, pero los almirantes perderán más aún. Fin del canto XIII del Purgatorio. Canto XIV del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Quién es ese que gira en torno de nuestro monte antes de que la muerte le haya hecho emprender su vuelo y abre y cierra los ojos según su voluntad? No sé quién sea, pero sé que no está solo. Pregúntale tú que estás más próximo a él y acógele con dulzura, de modo que le hagas hablar. Así razonaban dos espíritus a mi derecha y apoyado uno contra otro. Después levantaron la cabeza para dirigirme la palabra y dijo uno de ellos: oh alma, que encerrada aún en tu cuerpo te encaminas hacia el cielo, consuélanos por caridad y dinos de dónde vienes y quién eres, pues la gracia que de Dios has recibido nos causa el asombro que produce una cosa que no ha existido. Yo les contesté: por medio de la Toscana se extiende un riachuelo que nace en Falterona y a quien no bastan 100 millas de curso. Cerca de ese río he recibido mi persona. Deciros quién soy yo sería hablar en vano, porque mi nombre aún no resuena mucho. Si he comprendido bien el sentido de tus palabras, me respondió el alma que me había dirigido la pregunta, hablas del Arno. La otra repuso: ¿por qué oculta el nombre de aquel río como se hace con una cosa horrible? Y la sombra a quien le preguntaban esto respondió como debía, así: no lo sé, pero es muy digno de desaparecer el nombre de tal valle, porque desde su origen, en donde se eleva tanto la cadena de los Apeninos, del que es ahora tronco el Peloro, que en pocos sitios de la misma sobrepuja aquella altura, hasta el punto en que el río repara todo lo que el cielo ha sacado del mar, a quien deben los ríos toda el agua que camina con ellos, huyen todos de la virtud como de un enemigo, como de una serpiente, ya sea por desventura del país o ya por una mala costumbre que los arrastra. Por lo cual tienen los habitantes de aquel mísero valle tan pervertida su naturaleza, que parece que Circe los haya apacentado. Aquel río describe primero su débil curso entre sucios puercos, más dignos de bellotas que de otro alimento condimentado según los usos de los hombres.
encuentra enseguida descendiendo viles gozquecillos más ariscos de lo que permite su fuerza, y a quienes tuerce con desdén el hocico. Va aumentando su rapidez y cuanto más acrecienta su caudal, más lobos convertidos en perros encuentra el desdichado río. Bajando luego por entre profundas gargantas, tropieza con las engañosas zorras que no temen lazo que pueda cogerlas. No he de dejar de decirlo, aunque haya quien me oiga, y le convendrá a ese, con tal que se acuerde de lo que un verdadero espíritu me descubre. Veo a tu nieto que se convierte en cazador cruel de aquellos lobos sobre la orilla del feroz río y a todos los atemoriza. Vende por dinero su carne que aún vive, después los mata como animales propios para el matadero y quita a muchos la vida y asimismo el honor. Ensangrentado sale de la triste selva, dejándola de tal modo que de aquí a 1000 años no volverá a su estado primitivo. Como ante el anuncio de futuros males se turba el rostro del que los escucha por temor de que el peligro llegue a alcanzarle, así vi que la otra alma, que estaba vuelta escuchando, se turbó y entristeció cuando llegaron hasta ella aquellas palabras. El lenguaje de la una y el rostro de la otra excitaban en mí el deseo de saber sus nombres, haciéndoles entre ruegos esta pregunta, por lo cual el espíritu que antes me había hablado empezó de nuevo. Quieres que yo me determine a hacer por ti lo que no quieres hacer por mí. Pero puesto que Dios quiere que trasluzca tanto su gracia en ti, no dejaré de satisfacer tus deseos. Sabe, pues, que yo soy Guido del Duca. Abrasó a mi sangre tanta envidia que cuando veía un hombre feliz, hubieras podido contemplar la lividez de mi rostro. He aquí la paja de mi simiente que ahora siego. Oh raza humana, ¿por qué pones tu corazón allí donde un bien pide la exclusión de otro? Este es Rinieri, honra y prez de la casa de Cálvoli, la que no ha tenido después heredero de su mérito. Y no sólo sus descendientes, entre el Po y las montañas y el mar y el Reno, están hoy despojados de la ciencia que se requiere para conocer lo verdadero y dedicarse a honestos pasatiempos, pues en los mismos confines el suelo está cubierto de tan venenosos vástagos que todo el trabajo que se tomara para cultivarlo sería tardío. ¿Dónde están el buen Licio y Enrique Manardi, Pedro Traversaro y Guido de Carpiña? Oh romañoles, raza tan degenerada que en Bolonia logra echar raíces un forjador y en Faenza un Bernardino de Fosco llega a ser un hermoso tronco salido de una insignificante semilla. No te asombres de mi llanto, toscano, cuando recuerdo a Guido de Prata y a Ugolino de Azzo, contemporáneo nuestro, a Federico Tiñoro y a todos los suyos, a la familia Traversana y los Ancostaggi, casas ambas que están hoy desheredadas de la virtud de sus mayores. Lloro también cuando recuerdo a las damas y a los caballeros, sus trabajos y sus goces, que iban envueltos entre amor y cortesía, allí donde han llegado a ser tan depravados los corazones. Oh Brettinoro, ¿por qué no desapareciste cuando cayó tu familia y muchos habitantes por no ser culpables? Bien hace Bañacabal en no reproducirse, y por lo contrario, hace mal Castrocaro y peor Conio, que se empeñan en producir tales condes. Los Pagani harán bien en tener descendencia cuando huya el demonio, pero no tanto que consigan dejar de ellos un recuerdo puro. Oh Ugolini di Fantoli, tu nombre está bien seguro, pues no tiene esperanza de que haya quien degenerándose pueda oscurecerlo. Pero déjame, oh toscano, que ahora me son más gratas las lágrimas que las palabras. Tal es lo que ha oprimido el corazón el recuerdo de nuestro país. Sabíamos que aquellas almas queridas nos oían andar. Así pues, cuando se callaban, era prueba de que debíamos estar seguros del camino que seguíamos. Después de encontrarnos solos y cuando continuábamos nuestra marcha, llegó directamente a nosotros una voz que hendió el aire como un rayo, diciendo: «El que me encuentre debe darme la muerte», y huyó como el trueno que se aleja, después de haberse desgarrado la nube. Cuando cesamos de oírla, percibimos otra que retumbó con tan gran estrépito que parecía otro trueno que seguía inmediatamente en pos del primero. Yo soy Aglaura, que me convertí en piedra. Entonces, para unirme más al poeta,
di un paso hacia atrás y no hacia adelante. Ya había calmado el aire por todas partes y él me dijo: aquel fue el duro freno que debería contener al hombre en un límite, pero mordéis tan fácilmente el cebo que os atrae con su anzuelo el antiguo adversario, sirviéndoos de poco el freno o el reclamo. El cielo os llama y gira en torno vuestro, enseñándoos sus eternas bellezas, y sin embargo vuestras miradas se dirigen hacia la tierra, donde os castiga aquel que todo lo descubre. Fin del canto XIV del Purgatorio. Canto XV del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuanto es el espacio del círculo que media entre el punto donde el sol llega a la hora tercera y el principio del día por la esfera que como un niño se mueve y agita continuamente, otro tanto parecía que había recorrido el sol hacia la noche. Allí era ya el anochecer y aquí medianoche. Sus rayos no serían en mitad del rostro, porque habíamos dado la vuelta por la montaña que íbamos directamente hacia Ocaso. Cuando sentí mi frente tan fatigada por otro resplandor mucho mayor que el de antes, que me quedé estupefacto ante tantas cosas desconocidas para mí. Levanté pues mis manos sobre mis párpados y me procuré de este modo un abrigo que me precaviese de tan excesivo esplendor. Así como un rayo reflejado por el agua o por un espejo salta hacia su lado opuesto, elevándose de un modo parecido al que desciende, separándose ambos rayos a una distancia igual que la caída de la piedra, según lo demuestran la experiencia y el arte, así creí verme inundado de una luz que se reflejaba ante mí, por lo que separé apresuradamente mi vista de ella. Dulce Padre, ¿qué claridad es esa de que no puedo por más que hago resguardar mi vista? Dije yo, y parece moverse en nuestra dirección. No te asombres si la familia del cielo te deslumbra aún, me respondió. Es un mensajero que viene a invitar a un hombre a que suba. En breve dejará de serte penoso contemplar estas cosas, sino que serás tan dichoso cuanto la naturaleza te prepare a sentir. Después llegamos cerca del ángel bendito, que con agradable voz nos dijo: entrad aquí por esa escalera que está menos elevada que las otras. Subíamos ya, dejando tras nosotros aquel círculo, cuando oímos cantar a nuestra espalda Beati misericordes y regocíjate tú que vences. Mi maestro y yo ascendíamos solos y yo pensaba entre tanto sacar provecho de sus palabras, por lo que dirigiéndome a él le pregunté: ¿qué quiere decir el espíritu de la romanía al hablar de bienes que se excluyen mutuamente? Respondióme: ahora conoce el daño que causa su principal pecado, así es que no debe admirarte si le condena a fin de que otros tengan menos que llorar por él, porque si vuestros deseos se cifran en bienes que puedan disminuirse por ser muchos los que a ellos aspiran, la envidia excita vuestros pulmones a suspirar. Pero si el amor de la suprema esfera diese arriba contraria dirección a vuestro anhelo, no tendríais tal temor en vuestro corazón, pues cuanto más se dice allí lo nuestro, tanto mayor es el bien que posee cada cual, y mayor caridad arde en aquel recinto. Menos contento estoy que si me hubiese callado, dije, y ahora ofuscan más dudas mi mente. ¿Cómo puede ser que un bien distribuido haga más ricos a sus poseedores, cuanto más numerosos sean éstos que si lo poseyeran unos pocos? A lo que me contestó: puesto que fijas siempre tu imaginación en las cosas terrenales, no deduzcas ignorancia y error de las cosas claras y verdaderas que te demuestro. Aquel bien infinito e inefable que está arriba se lanza hacia el amor como un rayo hacia un cuerpo luminoso, comunicándose tanto cuanto mayor es el ardor que encuentra, de modo que la eterna virtud se extiende sobre la caridad a medida que ésta aumenta, por lo cual, cuanto mayor número de almas se dirigen a él, tanto mayor amor les comunica y se aman más, reflejándose este amor de una a otra alma como la luz entre dos espejos. Si no te satisfacen mis razones, ya verás a Beatriz, y ella acallará por completo ese deseo y cualquier otro que tengas. Avanza, pues, para que pronto desaparezcan, como ya han desaparecido dos, esas 5 señales que sólo se borran por medio de las lágrimas. Cuando iba a decir
me has dejado satisfecho, observé que habíamos llegado al otro círculo, por lo cual, ocupado en pasear mis miradas, guardé silencio. Allí me pareció que era arrebatado en éxtasis y vi un templo con muchas personas y una mujer a la entrada exclamando, en la dulce actitud de una madre: Hijo mío, ¿por qué has obrado de ese modo con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Cuando se calló, desapareció lo que antes se me había aparecido. Entonces se ofreció a mi vista otra, por cuyas mejillas se deslizaba aquel agua que destila el dolor, cuando éste procede de un gran despecho causado por otro. Esta decía: si eres señor de la ciudad que originó tal contienda entre los dioses para darla su nombre, y en la que toda ciencia destella, véngate de los atrevidos brazos que abrazaron a nuestra hija, oh Pisístrato. Y este señor dulce y clemente la respondía con rostro sereno: ¿qué haremos con el que nos quiere mal si condenamos al que nos ama? Después vi a varios hombres abrasados por la ira, matando a pedradas a un joven, diciéndose a grandes gritos unos a otros: martirízale, martirízale. Y le contemplaba encorvado bajo el peso de la muerte que ya le derribaba, pero haciendo de sus ojos puertas para llegar al cielo y rogando al Señor en medio de tal martirio, y con aquel aspecto que excita a la piedad, que perdonase a sus perseguidores. Cuando mi alma conoció de fuera a las cosas que fuera de ella son verdaderas, reconocí mis errores que sin embargo no eran falsos. Mi guía, que me veía hacer lo que un hombre que sale de un sueño, me dijo: ¿qué tienes que no puedes sostenerte? Has andado más de media legua con los ojos cerrados y con paso vacilante, como el que está dominado por el vino o por el sueño. Oh dulce Padre mío, dije yo, si me prestas atención te diré lo que se me ha aparecido cuando mis piernas oscilaban. Y él a su vez: aunque tuvieras 100 máscaras que ocultaran tu rostro, adivinaría hasta tus menores pensamientos. Lo que has visto te ha sido revelado para que no te excuses de abrir el corazón al agua de la paz que emana de la fuente eterna. Te he preguntado ¿qué tienes?, no porque me dijeras lo que hace el que tiene los ojos entornados cuando se ha apoderado algún sopor de su cuerpo, sino para que tus pies recobrasen fuerzas. Es preciso estimular así a los perezosos, demasiado lentos en emplear el tiempo de sus vigilias, cuando una vez despiertos recobran el imperio de su voluntad. Seguíamos nuestro camino cuando ya oscurecía, mirando atentamente lo más allá que podían nuestros ojos por entre los luminosos rayos del crepúsculo, cuando vimos adelantarse poco a poco hacia nosotros una humareda oscura como la noche, sin que hubiese por allí un sitio donde guarecerse de ella, y que nos privó del uso de la vista y del aire puro. Fin del canto XV del Purgatorio. Canto XVI del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ni la oscuridad del infierno, ni la de la noche privada de todo planeta bajo escaso horizonte, por más cubierto que esté de negros nubarrones, pusieron tan denso velo ante mi vista, ni de tan grosera aspereza, como aquel humo que nos cubrió allí. Los ojos no podían estar abiertos, por lo cual mi guía, sabio y fiel, se acercó a mí y me ofreció su hombro. Así como el ciego va detrás de su guía para no extraviarse y para no dar de bruces en cosa que le cause daño o quizá le origine la muerte, iba yo andando a través del aire oscuro y molesto, escuchando a mi guía que decía: cuida de no separarte de mí. Yo oía voces y cada una de ellas parecía rogar a fin de obtener paz o misericordia del Cordero de Dios que lava los pecados. El principio de su oración era Agnus Dei. Todos pronunciaban estas palabras a un mismo tiempo y con tan igual tono que parecía existir entre ellos una perfecta concordia. Maestro, ¿son espíritus esos que oigo?, dije yo. Tienes razón, me contestó, y van desatando el nudo de su cólera. ¿Quién eres tú que hiendes nuestro humo y hablas de nosotros como si contaras aún el tiempo por calendas? De esta suerte habló una voz, por lo cual el maestro me dijo: responde y pregúntale si por ahí se va arriba. Entonces dije yo:
oh criatura que te purificas para volver a presentarte hermosa ante el que te hizo. Oirás cosas maravillosas si quieres seguirme. Te seguiré cuanto me está permitido, me contestó, y si el humo no permite que nos veamos, el oído nos aproximará a falta de la vista. Empecé pues de esta manera. Me dirijo hacia arriba con la forma que la muerte desvanece, y he llegado hasta aquí a través de las penas del infierno. Y si Dios me ha acogido en su gracia de tal modo que quiere que yo vea su corte por un medio tan distinto de lo que hoy se acostumbra, no me ocultes quién fuiste antes de morir, sino dímelo. Dime además si es este el camino que me conducirá a la entrada de aquella corte, y tus palabras nos servirán de guía. Fui lombardo y me llamé Marco. Conocí el mundo y amé aquella virtud hacia la cual nadie tiende hoy su arco. Para llegar a lo alto sigue rectamente por donde vas. Así respondió, añadiendo después, te suplico que ruegues por mí cuando estés arriba. A lo que le contesté, te prometo por mi fe que haré lo que me pides, pero me veo envuelto en una duda si no me es dado aclararla. Primeramente era sencilla, pero ahora ha aumentado con tus palabras, que unidas a las que he oído en otra parte, creo que son ciertas. El mundo está, pues, exhausto de toda virtud, como me indicas, y cubierto y ávido de maldad. Pero te ruego que me digas la causa con tanta claridad que pueda verla y mostrarla a los demás, pues unos la hacen consistir en el cielo y otros aquí abajo. Antes de contestar, exhaló un suspiro que terminó por un ay doloroso, y después dijo, hermano, el mundo es ciego, y se conoce que tú vienes de él. Vosotros los vivos hacéis estribar toda causa en el cielo, como si él imprimiera por necesidad su movimiento a todas las cosas. Si así fuese, quedaría destruido en vosotros el libre albedrío, y no se recompensaría, como es justo, el bien, con goces y alegrías, y el mal, con llanto y luto. El cielo inicia vuestros movimientos, no quiero decir que todos, pero aunque así lo dijese, os ha dado luz e inteligencia para distinguir el bien del mal. Os ha dado también el libre albedrío, que puede resistir si se emplea en los primeros asaltos con el cielo, y después sale vencedor si se hace de él buen uso. A mayor fuerza y a naturaleza mejor estáis sometidos, siendo libres, creando aquella vuestro espíritu en el que no influye el cielo. Así pues, si el mundo se aparta del verdadero camino, vuestra es la culpa, que en vosotros debe buscarse, y ahora te lo probaré con toda veracidad. El alma sale de manos de aquel que la acaricia antes de que exista, semejante a un niño que charla entre risa y llanto. Aquella alma sencilla, que no sabe otra cosa, sino que procede de un amable hacedor, vuelve de nuevo gustosa al que es causa de su dicha. Desde luego empieza a sentir contento por bienes de escaso valor, en lo que se engaña, y corre tras ellos si no tiene guía o freno que tuerza su inclinación. Por eso son necesarias leyes que sirvan de freno, reyes que supieran por lo menos distinguir la torre de la verdadera ciudad. Las leyes existen, pero ¿quién se cuida de su cumplimiento? Nadie, porque el pastor que precede a las almas puede rumiar pero no tiene la uña hendida, por lo cual, viendo todo el rebaño a su pastor alimentarse de lo que él es tan goloso, se apacienta de aquello mismo y no pide más. Bien puedes ver por esto que en el mal gobierno estriba la causa de que el mundo sea culpable, y no en que vuestra naturaleza esté corrompida. Roma, que hizo bueno al mundo, solía tener dos soles, que hacían ver uno y otro camino, el del mundo y el de Dios. Uno de los dos soles ha oscurecido el otro, y la espada se ha unido al báculo pastoral, así es que juntos a viva fuerza deben necesariamente carecer de acuerdo, porque desde que se han unido no se temen mutuamente. Si no me prestas crédito, piensa en la espiga, pues toda hierba se conoce por su semilla. En el país que baña el Po y el Adige solía encontrarse valor y cortesía antes de que Federico tuviese contiendas. Hoy, todo aquel que dejara de acercarse a aquellas provincias por vergüenza de hablar con hombres probos, puede pasar por ellas seguro de que no hallará ninguno. Bien es verdad que aún existen tres ancianos en quienes la edad antigua reprende a la moderna, y a quienes les parece que Dios tarda en llamarlos a mejor vida.
Conrado da Palazzo, el buen Gerardo y Guido de Castel, a quien se llama más frecuentemente en francés el lombardo sencillo. De hoy más la Iglesia de Roma, por confundir en sí dos gobiernos, cae en el lodo ensuciándose a sí misma y a su carga. Oh, Marco mío, dije yo, razonas bien, y ahora comprendo por qué fueron excluidos de heredar los hijos de Leví. Pero qué Gerardo es ese que tienes por un sabio, ese resto de una raza extinguida que es un reproche para este siglo salvaje. O tus palabras me engañan o me tientan, respondióme, porque a pesar de hablarme en toscano, parece que no sepas nada del buen Gerardo. Yo no lo conozco bajo otro nombre, a menos que no le llame padre de Gaia. Dios sea con vosotros, que no puedo seguiros más. Mira el alba que ya blanquea, brillando a través del humo. Me es preciso partir antes de que aparezca el ángel que está allí. Así dijo, y no quiso escuchar más. Fin del canto XVI del Purgatorio.